Boston Red Sox adquiere un pitcher de grandes ligas que le va a dar profundidad en la rotación, adquiere también prospectos y a cambio deja ir a uno de sus mejores prospectos, alguien que ya tuvo igualmente experiencia en las grandes ligas, en un cambio de última hora que está aconteciendo con los Piratas de Pittsburgh. Boston Red Sox acaban de sumar a su roster a un lanzador cubano, Johan Oviedo, que viene para darle profundidad a la rotación, además otro prospecto, y sacrifican, como les estábamos diciendo, a Justinson García de Pascual, uno de sus grandes prospectos de la finca, lo dejan ir junto con otro prospecto más. A esta misma hora se está comentando este cambio, vamos a estarle explicando las implicaciones, qué significa para Boston Red Sox, qué trae Johan Oviedo al equipo, cómo pudiera aportar, qué tiene este lanzador que ya le estamos diciendo que tiene muchísimo potencial, pero que ha sido azotado por las lesiones, sobre todo con la cirugía Tommy John, que lo mantuvo apartado durante un año, e igualmente el año pasado tuvo algunos problemas, aunque ya se vio lanzando muchísimo mejor. De última hora se ha conocido que Boston Red Sox y los Piratas han hecho un intercambio de 5 figuras fundamentales. Estamos hablando de que Boston obtiene a Johan Oviedo y a 2 prospectos, Tyler Samaniego y Adonis Guzmán, a cambio de dejar ir a los Piratas a Justinson García de Power, recuerden, y a otro jugador joven, Jesús Travieso, un joven prospecto de menos de 20 años que dejan ir a los Piratas de Pittsburgh en un cambio reciente. Estamos hablando, por ejemplo, ahora vamos a estar entrando en Johan Oviedo, pero en el caso de Samaniego, que les estábamos diciendo que es uno de los jugadores que obtiene Boston Red Sox, Samaniego, por ejemplo, es un relevista de 26 años, alguien que nunca ha estado por encima del nivel de AA, o sea, hay un nivel de riesgo acá por parte de Boston, pero fundamentalmente, evidentemente, el cambio es para obtener a Johan Oviedo y darle profundidad a la rotación, presumiblemente, porque Johan Oviedo debería llegar para pelear puestos en la rotación, y dejan ir a Samaniego. Obtienen a Samaniego, relevista de 26 años que nunca estaba por encima de AA, mientras que obtienen en este caso a Adonis Guzmán, que sí es mucho más joven y que firmó por $500,000. Estamos hablando de un joven receptor, muchísimo más joven que Samaniego. En este caso, Boston Red Sox deja ahí, como le estábamos diciendo, a Justinson García de Pascual. Recuerden que Justinson García estuvo presente en la temporada anterior con Boston Red Sox en las grandes ligas, tuvo una pequeña actuación, no mucho, y que es considerado uno de los mejores prospectos en las inferiores que tenía el equipo, y además de eso dejan ir a Travieso, un lanzador de 18 años que era el número 9 catalogado del sistema de Boston Red Sox. O sea, Boston Red Sox deja ir a 2 prospectos más o menos bien catalogados, sobre todo en el caso de Justinson García, dentro de sus fincas, a cambio de traer a Johan Oviedo y a cambio de traer a Tyler Samaniego y a Adonis Guzmán. Presumiblemente Tyler Samaniego y Adonis Guzmán irían evidentemente a las menores, pero Johan Oviedo sí estaría luchando por un puesto a nivel de grandes ligas. Ahora vamos a entender un poco de Johan Oviedo, qué puede aportar Johan Oviedo al equipo, qué ha traído, qué tiene, cuáles son sus lanzamientos y cómo podría encajar de alguna manera en Boston. Miren, por ejemplo, Johan Oviedo es un joven lanzador cubano con muchísimo potencial. Estamos hablando de un jugador que comenzó en San Luis y de San Luis pasó a Piratas de Pittsburgh. Ahora mismo estaría en lo que sería su 4º año como tal y se está sometiendo por primera vez al arbitraje salarial. Este es el caso de Johan Oviedo y va a estar bajo control del equipo al menos hasta 2026 y 2027, 2 años más bajo control. O sea, Boston lo que hace es sacrificar prospectos para traer a un jugador a cambio con bastante potencial, el lanzador cubano, que va a estar bajo control durante 2 años. Se proyecta aproximadamente que el salario de Johan Oviedo para el arbitraje salarial debería ser alrededor de unos aproximadamente 2 millones para esta temporada 2026 y después iría nuevamente al arbitraje en 2027. O sea, tener un jugador que tiene bajo control al menos durante 2 años. Ahora, ¿cuál es el historial de Johan Oviedo? ¿Qué tiene Johan Oviedo? Para entender un poco qué significa este cambio para Boston Red Sox. Mira, Johan Oviedo tiene 27 años en estos momentos, estaría cumpliendo 28 años la temporada siguiente. Nació en 1998, es un lanzador cubano, lanzador derecho con enorme potencial. Ha alternado algunas grandes actuaciones, sobre todo un año puntual, 2023, con muy buenas actuaciones, con algunos otros años en los que ha tenido altibajos. Estamos hablando de 5 temporadas fundamentales de Johan Oviedo, repartidas entre San Luis, como les estábamos diciendo, y después con los Piratas de Pittsburgh. Tiene en total Johan Oviedo 81 juegos de actuación a nivel de las grandes ligas, con 67 aperturas. Ha sido la mayor parte del tiempo fundamentalmente de los últimos años, sobre todo abridor, aunque tiene igualmente experiencia como relevista, así que no sería nada descabellado que Boston Red Sox pudiera estar planteándose poner a Johan Oviedo
entonces como una especie de lanzador intermedio, relevo a la curva. Veremos cómo encaja, porque ahora mismo hay muchísima profundidad en este equipo, pero ojo, porque esto podría indicar también que Boston Red Sox pudiera usar algunos de sus jóvenes prospectos del picheo como moneda de cambio para intentar traer los otros jugadores que necesitarían quizás en el mercado vía cambio. Estamos hablando que Johan Oviedo tuvo realmente como gran temporada esa temporada de 2023. Miren, en sentido general, Johan Oviedo en su carrera en las Grandes Ligas tiene efectividad de 4.24. Durante toda su actuación en las Grandes Ligas estamos hablando de 361 entradas. Tuvo, como estamos diciendo, en San Luis y cambió. Ya para el año 2022 es que cambia entonces a los Piratas y nunca había pasado realmente o había tenido grandes actuaciones, había tenido eso sí algunas aperturas como el 2021, 3 aperturas, pero realmente cuando Johan Oviedo tiene su mejor actuación es en el año 2023, hizo 32 aperturas y se convirtió quizás en una de las revelaciones, vamos a decirle de alguna manera, de los Piratas de Pittsburgh. Fueron 32 aperturas para el cubano Johan Oviedo con 4.31 de efectividad. Eso sí, una efectividad alta, pero lanzó 177 innings y 2/3 entonces con su equipo y otorgó 83 bases por bola con 158 ponches. Evidentemente, el problema del control ha sido una de las condicionantes a lo largo de la carrera de Oviedo. Claro, que ahí llegaría un golpe importante y es que se pierde. Sufre lesión a final de 2023, se pierde todo 2024 debido a que tuvo que someterse a una cirugía Tommy John que lo mantuvo entonces fuera durante todo el 2024 y vuelve Johan Oviedo para recuperarse de la 2 millón ahora en 2025. O sea, su temporada más reciente fue la temporada 2025. Igualmente tuvo algunos problemas de lesión, se vio limitado apenas a lanzar unas 40 entradas, pero lanzó 40 entradas y 1/3 con 3.57 de promedio de efectividad. Se vio un poco mejor en este regreso de Johan Oviedo, aunque ya el año anterior había demostrado el potencial de que era capaz de tener alternando algunas muy buenas salidas, con algunas salidas, eso sí, con algunos problemas, pero igualmente 177 innings, mucho potencial ahí en ese brazo. Tiene el problema de la tomillón, vuelve entonces en 2025 y en 2025 con los Piratas de Pittsburgh tuvo 9 aperturas en total, con 2 victorias, una derrota, 40 innings lanzados y 23 boletos. Obviamente el gran problema de Johan Oviedo siguen siendo los boletos. Estamos hablando de muchísima cantidad de boletos, 23 boletos o 23 boletos contra 42 ponches en 40 entradas. Eso es un pitcher que puede ponchar, evidentemente, pero que tiene mucha tendencia al descontrol y esto lo está afectando muchísimo. Johan Oviedo tiene que intentar recuperar eso. Acá el cambio, evidentemente, de Boston Red Sox parece llamado a obtener profundidad, sobre todo con Johan Oviedo, que como estábamos diciendo, un lanzador que eso sí ha tenido mucho potencial. Vamos a ver un poco qué trae Johan Oviedo, qué lanzamientos tienen para entender un poco qué puede aportar de alguna manera a nivel de las Grandes Ligas, cuáles son sus armas. Johan Oviedo tiene 5 lanzamientos fundamentales de los cuales vamos a estar hablando. Ahora mismo tiene, por ejemplo, lo que lanzó en 2025, estamos hablando de recta de 4 costuras, estamos hablando de sinker, estamos hablando de slider, estamos hablando de curva y estamos hablando de cambio. ¿Cómo reparte este arsenal el cubano Johan Oviedo? O sea, ¿cómo lo suele utilizar durante sus aperturas a la hora de enfrentar bateadores rivales? Pues la recta fue la que mayor cantidad de veces usó junto con el slider. Estamos hablando de 2 lanzamientos que los aprovecha, los usa casi a la par. 37% de lanzamientos de recta, 32% fueron slider. La curva la usa un poco menos con 15.9%, la sinker 9.2%, mientras el cambio lo usa muchísimo menos, casi ínfimo, 5.9%. Esos suelen ser los 5 lanzamientos fundamentales que tiene Johan Oviedo. Sobre todo, por supuesto, depende, como estábamos viendo, de la recta, depende de la slider, entonces en menor medida al parecer depende de la curva. Estamos hablando, por ejemplo, de cuánto promedió de velocidad Johan Oviedo durante el 2025, que es la muestra más reciente que tenemos, porque recuerden que estuvo lesionado la temporada 2024. Eso sí, hay un pequeño cambio porque realmente tuvo como que un poco más de velocidad promedio en sentido general en 2023, cuando sufre la lesión. Vuelve de la 2 millón en 2025, su velocidad disminuye un tanto, así que ahí puede haber una especie de llamada de atención, pero sigue siendo como una especie de velocidad promedio bastante buena. Por ejemplo, el cambio le promedia 88.6 millas, la curva 77.8, hay un contraste bastante grande entre su curva y su recta, una recta que promedió 95.5, mientras que su sinker promedió 95.2, mientras el slider 86.7. Estamos hablando de un desbalance, por ejemplo, entre la curva, que es su lanzamiento más lento, y las rectas de casi 18-19 millas como promedio aproximadamente en cuanto a lo que trae Johan Oviedo en sus lanzamientos.
Entonces, por ejemplo, estamos hablando que ahora mismo hay una profundidad enorme en Boston Red Sox para estar buscando abridores. Recuerden que Boston Red Sox sumó a Sonny Gray para el equipo y ahora mismo tiene a Sonny Gray que podría ser una especie de tercer abridor. Pero entonces, ¿cuál es la profundidad que tiene ahora mismo de abridores Boston Red Sox? Que es bastante larga. Por ejemplo, Garrett Crochet, Brian Bello, Sonny Gray, presumiblemente podrían ser 1, 2 y 3 de esa rotación. Ahora mismo tiene, por ejemplo, Peyton Tolly, Conor Early, que son dos lanzadores jóvenes, prospectos también, que habría que ver qué pasa ahora mismo ahí con estos dos lanzadores, porque podrían ser efectivamente usados quizás, me imagino, como una especie de moneda de cambio, teniendo en cuenta que ahora mismo traen, como les estábamos diciendo, a Johan Oviedo, que evidentemente va a estar disputando quizás un puesto en la rotación. Estamos hablando de Hunter Dobbins, estamos hablando de Corey Crawford, por ejemplo, Patrick Sandoval, Kyle Harrison, igualmente aquí hay algunos que todavía vienen recuperándose de lesión y demás, pero estamos hablando de una profundidad posible de hasta 9, 10 lanzadores abridores ahora mismo, incluso con Johan Oviedo. Estamos hablando de una profundidad de 10 lanzadores abridores mínimos, así que alguien de ahí tendrá que pasar al bullpen o alguien de ahí evidentemente va a ser usado como moneda de cambio. Por ejemplo, estoy pensando que sobre todo Peyton Tolly y Conor Early han estado asociados últimamente a rumores de cambio hacia otros equipos para intentar traer nuevas piezas. Evidentemente, Boston Red Sox lo que debería estar buscando son bateadores en la agencia libre. Estamos hablando de Pete Alonso, estamos hablando de Bregman, estamos hablando de Kyle Schwarber, se está hablando de grandes bateadores, pero, ojo, porque, por ejemplo, ahora mismo tienen a tienen a Jarren Duran mencionado como moneda de cambio, tienen, por ejemplo, a Conor Early y tienen a Peyton Tolly, y no sería descabellado pensar una especie de mega cambio, como se ha mencionado en algún momento con Jarren Duran, alguien más en el paquete que podría ser Peyton Tolly o Conor Early, a cambio de traer algún otro jugador controlado por algún otro equipo. Eso sí, evidentemente, habría que ver cuáles son esas necesidades que estarían buscando, porque realmente, buscando bates poderosos en el mercado, no sé qué equipo estaría dispuesto a cambiar. Igualmente, por ejemplo, Arizona ha sido últimamente relacionado como que podría estar intentando cambiar a Ketel Marte, pero son solo especulaciones. Lo que sí puedo decirles es que en estos momentos la profundidad que tiene Boston Red Sox es como para pensar que alguno de estos jóvenes prospectos, el mismo Jarren Duran quizás, incluso un paquete de Jarren Duran con algún prospecto, pudiera ser usado como moneda de cambio para que Boston Red Sox traiga algún otro jugador al equipo vía cambio. Esto es lo que hay con Boston Red Sox, que entonces trae al cubano Johan Oviedo y ahora mismo tiene al menos 10, 11 lanzadores. Estamos hablando, para resumirles, que el Boston Red Sox hace un cambio con Piratas de Pittsburgh, trae al cubano Johan Oviedo, lanzador que ha sido lanzador de Grandes Ligas con gran potencial, 28 años. Viene una temporada 2025 en la que vuelve tras una lesión después de un año de la Tommy John, lo hace bastante bien, lanza para 357 carreras limpias, pero igualmente vuelve a sufrir lesiones. Su gran temporada, la temporada 2023, como le dijimos, 177 entradas, pero que termina desafortunadamente con esta lesión. Además de eso, obtienen a dos prospectos como Tyler Samaniego, relevista, Adonis Guzmán, receptor, y dejan ir a Justinson García de Passport y dejan ir a Travieso, dos jugadores jóvenes prospectos de los buenos prospectos que tenían en su finca, a Piratas de Pittsburgh, a cambio de traer a un lanzador con profundidad para la rotación que va a ser controlable por 2 años hasta 2027 y que se proyecta para ganar 2 en el arbitraje salarial. Boston Red Sox sigue acomodando de alguna manera su roster, o tiene un lanzador con potencial, pero todavía, ojo, le falta lo que realmente necesitan ahora mismo en el mercado, y es dos bateadores, o al menos un gran bateador de impacto, un bate verdadero, un Pete Alonso, un Kyle Schwarber, quizás un Alex Bregman, que logre apuntalar la ofensiva del equipo, que es lo que más necesita en estos momentos, porque ahora mismo con Johan Oviedo, con Sonny Gray, Garrett Crochet, Brian Bello y compañía tienen profundidad suficiente como para despreocuparse, creo yo, de la rotación, por mucho que se esté diciendo que necesitan un segundo lanzador. Johan Oviedo llega a Boston Red Sox.